Cuando hablamos de tácticas de disponibilidad para la detección de los fallos, la primera que revisamos dentro de este conjunto es el ping leg. El ping, pues normalmente lo hemos utilizado cuando estamos en internet y queremos ver si tenemos internet, abrimos una consola, ya sea en Linux, en Windows o en Mac, y abrimos esta consola y ponemos un comando que es ping y una URL como google.com o ping una IP, y esperamos que después de ese ping nos vaya respondiendo el servidor al cual le hicimos ping si tiene habilitado o tiene abierto ese puerto de ping. Entonces lo que buscamos con el ping es poder detectar si el servidor o si el componente al cual le enviamos ese mensaje pues está respondiendo. Entonces el ping va a ser una solicitud o una petición request response asincrónica, una petición con una respuesta asincrónica donde un par de elementos o de componentes intercambian mensajes para poder saber el estado de cada uno de ellos. Entonces, ¿qué se hace? El componente 1, el componente que requiere saber el estado, casi siempre un monitor de un sistema, envía un ping al componente 2 o al servidor. Y el componente 1 o ese monitor espera que el componente 2 o el servidor al cual hizo ping responda con un eco. Por lo general, esa respuesta que se espera de eco tiene que estar definido, tiene que estar en un tiempo, en un threshold o en un umbral de tiempo definido. Si nosotros hacemos un ping y el sistema nos responde ese ping en un tiempo muy amplio, nosotros podemos decir que el sistema ya está empezando a degradarse o a sufrir una caída, o si hacemos el ping y el componente no nos responde nunca y ya se logra el timeout, pues podemos decir que realmente el sistema ya se cayó. Entonces acá lo que tenemos es una táctica que nos va a permitir monitorear un grupo de componentes en los cuales los dos elementos son responsables de esa tarea de hacer el ping. O sea, si yo no envío, por parte del monitor del sistema, no envío el ping, pues no puedo hacer la táctica, y si no tengo un componente que me responda con ese eco, tampoco puedo hacer la táctica. Entonces, desde el punto de vista arquitectónico y de componentes, siempre necesitamos dos componentes: el monitor del sistema y el sistema monitoreado. Si lo queremos implementar, podemos hacer de pronto un web service, y el mismo web service, además de hacer la operación, también nosotros podemos utilizar el tiempo de respuesta para definir si el sistema está arriba o no. O sea, no necesariamente lo implementamos con un componente aparte, sino que los mismos servicios que me está ofreciendo el nodo o el servidor que yo quiero monitorear me pueden servir, dependiendo del timeout y controlando el timeout, para saber si el sistema está disponible o no. Esto es muy usable en las arquitecturas cliente-servidor. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos testear o probar ese camino de comunicación entre el cliente y el servidor, y el ping con eco es una táctica muy simple de implementar para poder saber si el sistema está arriba y detectar la falla antes de que ocurra o cuando ocurrió. Otra táctica que es complementaria a este ping y eco es el monitor o los monitores del sistema. Un monitor es un componente que se usa para monitorear o para revisar el estado de salud de los otros componentes o de las otras partes del sistema, como procesadores, memoria, disco duro, etc. Y lo que hace el monitor es un agente que continuamente está haciendo ping o está monitoreando, o es un watchdog o un watchman del estado de los diferentes sistemas. Entonces lo que nosotros necesitamos es tener este componente que esté monitoreando. Ya la estrategia de monitoreo, pues podemos utilizar un ping o podemos utilizar un heartbeat, que es otra táctica de arquitectura. Dentro de esta táctica, pues mencioné el heartbeat, que a diferencia del ping, el ping nos sirve cuando nosotros tenemos comunicación directa hacia los componentes, pero muchas veces los componentes a los que queremos monitorear no están disponibles. Por ejemplo, cuando yo quiero saber si
hay diferentes clientes standalone y esos clientes están disponibles. En el caso mío, yo tenía unas aplicaciones que se ejecutaban independientemente, eran aplicaciones standalone, eran aplicaciones de cliente, pero yo necesitaba saber cuándo esos clientes estaban disponibles o cuándo se caían, pero no tenía comunicación hacia los clientes. O sea, los clientes no eran servidores, eran aplicaciones independientes, standalone, y por ende yo no podía enviarle solicitudes a ellos. También porque había unos firewall, había unos cortafuegos que me impedían comunicarme desde el exterior hacia los clientes. Entonces, en ese punto o en esa arquitectura, en esa infraestructura, era imposible hacer un ping y obtener un eco, porque yo no podía enviarle solicitudes a los sistemas que quería monitorear. En ese caso, lo que implementé fue el Heartbeat, o sea, una táctica de arquitectura que es al revés, que es contraria o en el sentido contrario de cómo se hacen las solicitudes en el ping. En este caso, en el Heartbeat, es como estos monitores de corazón en los hospitales o de si alguien está vivo. Cuando uno le ponen las sondas, pues uno es el que está diciendo, oye, estoy vivo. O sea, no es que el médico esté preguntándome a mí continuamente si yo estoy vivo, como es en el PIN. El médico o la enfermera me pregunta, ¿estás vivo? Y yo le respondo, sí, estoy vivo. Sino que en este caso yo continuamente, por medio de esos monitores, estoy diciendo, estoy vivo, y se muestra en la pantalla del monitor. Entonces, en este caso, los clientes que son monitoreados o los monitoreados, elementos monitoreados, los elementos a los cuales quiero detectar el fallo, son los que envían periódicamente una solicitud o un estado de cómo se encuentran ellos. O sea, ese mecanismo del Heartbeat se emplea mensajes periódicos para intercambiar con el monitor del sistema, el estado de un proceso que está siendo monitoreado. En este caso, el componente 1, que es el monitoreado, envía o emite un mensaje periódicamente, y el componente 2, que en este caso es el monitor del sistema, es el que está escuchando. ¿Cuándo falla el Heartbeat? Cuando el componente 1 no envía en un periodo o con la frecuencia definida el mensaje al componente 2, y el componente 2 ya define, o según el tiempo, el timeout, el threshold o el umbral definido, pues emite ya un mensaje a un componente 3, que es el encargado de tomar las acciones, de que se cumplió el timeout y el componente 1 no envió o no emitió el mensaje de Heartbeat. Entonces, con ese Heartbeat yo puedo tomar las acciones necesarias para poder volver a levantar el sistema o enviar las notificaciones necesarias. Dentro del Heartbeat no es solamente enviar la información de que estoy vivo, sino también puedo enviar otra información que sirve para el proceso de negocio. En el caso particular, lo que hacía yo es que cada 5 minutos tenía que enviar a la central cuál era el estado de los diferentes componentes que estaban allí, no componentes, sino de los datos que estaban allí. Era un sistema, o es un sistema en el cual yo capturo información y hay unos sensores que me envían información periódicamente, y yo esa información de los sensores la tengo que enviar a un sistema central. En este caso, el mismo envío de información al sistema central, que era cada 5 minutos, me servía a mí como Heartbeat. Si uno de los clientes no me enviaba la información en 5 minutos, pues yo decía que ese cliente sufrió algún problema y lo ponía, o dependiendo de cuántas veces ya me había enviado la información por fuera del timeout, yo podía definir unas métricas para decir ese sistema ya se está cayendo o ese sistema ya está caído. Entonces, el Heartbeat es un esquema o un mecanismo de comunicación para también revisar el estado de los caminos de comunicación, que es contrario, o que es en sentido contrario al ping, y que me va a servir para detección de fallos. El otro esquema que tenemos es la votación. La votación es un poco más compleja,
y se consigue o se conoce como la redundancia triple o la redundancia modular triple. La votación es una estrategia en la cual nosotros tenemos componentes que están haciendo el procesamiento, pero hacen el mismo procesamiento. Y dependiendo de si la mayoría de los componentes envía el procesamiento en un estado erróneo, pues se toma la decisión de que realmente el sistema ya está caído y no se puede seguir procesando. O sea, aquí necesitamos es un conjunto de componentes que nos van a hacer cálculos y que nos van a definir si el sistema realmente está caído o no. Un ejemplo claro de esto en la cultura popular es la película Minority Report, o esa película de Tom Cruise en la cual se tenía una sentencia previa dependiendo de lo que decían unos gemelos o unos trillizos que podían ver en el tiempo, que podían ver en el futuro. Entonces, allí en la película Minority Report nos dicen que los trillizos podían definir si se iba a cometer un crimen, pero que se necesitaban 2 de los 3 trillizos para poder saber si realmente ocurrió. Si uno de los trillizos enviaba una imagen del futuro que no correspondía a la de los otros 2, pues se asumía que realmente sí iba a ocurrir porque los otros 2, que eran la mayoría, estaban diciendo que sí iba a ocurrir ese evento o ese crimen. Entonces allí se le prestaba atención, a pesar de que había un componente o uno de los trillizos que estaba dando una información errónea, pues todavía se asumía que realmente el sistema estaba dando una información correcta porque los otros 2 estaban dando una información correcta. Si en alguno de los casos los trillizos daban información diferente, cada uno de los 3, pues se asumía que ese crimen no iba a ocurrir porque las 3 visiones eran totalmente diferentes. Entonces acá, si lo llevamos a software, lo que hacemos es que los componentes están haciendo cálculos y si hay un cálculo erróneo y la mayoría de los componentes me da un cálculo igual, pues se asume que el cálculo que me da la mayoría de los componentes es el cálculo que es correcto. Esto también lo podemos llevar a la navegación. Hay barcos en los cuales se tienen múltiples brújulas, múltiples compases. Entonces, hay barcos que tienen hasta 21 y 30 brújulas para poder saber cuál es el rumbo. ¿Por qué se tienen tantas brújulas? Porque nosotros necesitamos tener una redundancia que nos garantice que cuando la mayoría de esas brújulas están apuntando, están dando un rumbo, ese rumbo es el correcto. Si hay algunas brújulas que están fallando, pues esas brújulas se asumen o no se tienen en cuenta dentro de lo que es el procesamiento final o la respuesta final y se toman decisiones sobre esas brújulas que están dando una respuesta incorrecta, ya sea que se retire o se calibren nuevamente. Entonces, allí tenemos un ejemplo claro de cómo se puede aplicar en un aspecto que no es el software, el tema de la votación para poder detectar fallos de un sistema complejo. Además del voting, la votación, el ping, los monitores y el heartbeat, hay otras tácticas que nos van a permitir esa detección de fallos. Unas que utilizamos comúnmente, a pesar de que no las identificamos como tácticas, pero que en el trabajo de arquitectura vamos a tener que empezar a especificarlas, es el timestamp. Por ejemplo, nosotros usamos las secuencias de tiempo, las secuencias de eventos para poder saber si están llegando realmente los eventos como es. O sea, si nosotros esperamos que un evento llegue con una periodicidad, con una tasa de tiempo definida, con una frecuencia, pues revisamos los timestamps. Si los timestamps, o sea, las estampas de tiempo, las definiciones de tiempo, no son consecuentes a lo que nosotros definimos, pues empezamos a analizar si el sistema se está cayendo. Esto es muy útil en sistemas distribuidos, por ejemplo, cuando se hace procesamientos de mensajes o de en sistemas basados en eventos, en arquitecturas basadas en eventos, en arquitecturas orientadas a servicios, podemos correlacionar los timestamps para poder saber cómo una transacción se dio en todos los sistemas, en todos los elementos que hacen parte del servicio, de los servicios que están ofreciendo, y a partir de ese timestamp o de ese ID de correlación podemos saber si el sistema está fallando o si el sistema está respondiendo en tiempos no definidos.
Otro elemento u otra táctica que podemos encontrarse es la sanity checking, o sea, la revisión de salud. O sea, aquí nosotros lo que hacemos es revisar las salidas de los diferentes componentes a ver si, dependiendo de esas salidas y del conocimiento que nosotros tenemos del diseño interno, nosotros podemos identificar si el sistema está fallando o si el sistema está funcionando de manera correcta. Entonces lo que hacemos acá es mirar cuál es la naturaleza de la información que estamos revisando, que estamos recibiendo, y con base en nuestro conocimiento del sistema saber si está comportándose de manera adecuada. Otro elemento que tenemos, otra táctica, es el autotest, un procedimiento que nosotros podemos definir para poder saber o para que el mismo componente nos indique si el sistema está operando correctamente. Esto es muy útil en sistemas autoadaptables, que es una tendencia nueva de arquitectura en la cual el sistema mismo es consciente o tiene conciencia de cómo está trabajando para poder saber si introduce nuevos elementos, si se retira o si cambia su comportamiento para poder mejorar o para poder brindar las respuestas en las definiciones establecidas. Este tipo de sistemas está muy orientado a lo que es el análisis de la información de Big Data y de de sistemas Context Awareness, o sea, implementar sistemas con la suficiente inteligencia para poder estar monitoreando o ser conscientes del contexto en el cual está trabajando. Entonces aquí tenemos múltiples tácticas muy simples y muy complejas para poder hacer una detección de fallos y evitar que el tiempo entre la caída del sistema y el conocer o el tomar una acción para esa caída del sistema se alargue, y así tener una recuperación mucho más rápida ante fallos y tener menor no disponibilidad o afectar la disponibilidad del sistema.